Entrevistado que con el que vamos a charlar ya inmediatamente. Bueno, antes que nada hacemos la presentación. La CGT consiguió una medida cautelar para suspender 82 artículos de la reforma laboral promulgada por el Gobierno Nacional a principios de marzo. El juez Raúl Ojeda consideró cumplidos los requerimientos para dictar una acción declarativa sobre la inconstitucionalidad de la norma, además de rechazar los argumentos de la Casa Rosada que buscaron desconocer la representatividad de la CGT y denunciar una intromisión del Poder Judicial en las tareas de legislativo. El gobierno obviamente ya avisó que va a apelar la medida y que va a continuar con la normativa, desoyendo lo que dice la justicia. O sea que división de poderes minga, para este gobierno no existe. Bueno, y para hablar de este tema y obviamente de política en general, estamos en comunicación con el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, el compañero Walter Correa, a quien le damos las buenas tardes. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. ¿Qué haces, Pablo? Bueno, la verdad que un gusto después de tanto tiempo volver a tener una entrevista con vos y con la mesa, y saludo a la mesa y a toda la audiencia, ¿no? Bueno, muchas gracias por atendernos, Walter. Hacía rato es verdad que no hablábamos. No, por favor, sé que estás muy ocupado yendo de un lado al otro de la provincia de Buenos Aires, estás en campaña, estás enloquecido. Pero bueno, nada, son las obligaciones que implica la política, ¿no? Me imagino que tiene que ver con eso. Bueno, a ver, Walter... Sí, más que nada la convicción de militancia que tiene todo el gabinete de Axel, ¿no? Totalmente. Bueno, a ver, ¿puede el gobierno, esto es algo que supongo lo debes haber charlado con tus asesores legales y laborales, ¿puede el gobierno desconocer una medida cautelar que suspende 82 artículos de la reforma laboral? ¿Qué te dicen tus asesores? ¿Es practicable esto? No, en principio, a ver, nosotros tenemos una posición firme y contundente desde la provincia de Buenos Aires. No solamente Axel dice yo rechazo este proyecto, sino que lo documenta, ¿no? Lo documenta, donde nosotros hacemos hincapié desde que esto lo comenzó la dictadura militar en el 76 con el golpe cívico-militar, y lo concluye Milei, ¿no? Precarizando la democracia y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y hay una cuestión que yo te escuchaba atentamente, que es la centralidad, digamos, de los fallos de la justicia que cotidianamente, gracias a Dios, vienen saliendo, ¿no? En contra de esta pseudo-modernización laboral. Y hay una cuestión de principios de la Constitución Nacional, el 14 bis, donde habla de la progresividad y de un principio de progresividad y protección también de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y esto se viola contundentemente a través de esta ley de pseudo-modernización. Por ende, va en contra de un pedacito de la Constitución peronista, la Constitución del 49, que es el 14 bis. Por ende, yo celebro la estrategia en términos judiciales de la CGT y de las organizaciones sindicales, donde acá ven una situación en términos de que esta ley ataca a la Constitución Nacional, ataca a los derechos de los trabajadores, y por ende muchos jueces y juezas se van a hacer eco de esta situación. Algo no menor, Pablo, pero me parece interesante destacar, nosotros tuvimos en junio del 23, tuvimos la ley de bases. Sí. Una ley que tenía dos características. Una característica de políticas extractivistas, ¿no? Con el tema de los recursos naturales, saqueando los recursos naturales, y después tuvo otra que fue la de cercenar derechos de los trabajadores y las trabajadoras. En la provincia de Buenos Aires, hasta el día de hoy, gracias a Dios, no tenemos un solo caso de la ley de bases de hace un año y pico. Bueno, más allá de la visión política, ¿no?, de Axel, conforme a la Constitución bonaerense, el artículo 39, lo que consagra y celebra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, sino también con un movimiento sindical que fue defensor de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y también hay otra realidad, que el empresariado, hoy el empresariado, donde yo tengo por mi situación como funcionario un diálogo cotidiano, Pablo, nadie te manifiesta de la modernización laboral o de la modificación de la ley de bases. Te están planteando, ¿cómo hacemos para parar las importaciones? ¿Qué pasa con el mercado interno? ¿Qué pasa con la cuestión impositiva?
La realidad es otra. Por ende, la posición de la provincia de Buenos Aires es respetar la Constitución Nacional, hacer valer la Constitución de la provincia de Buenos Aires, el artículo 39, y después, bueno, ahí hay una cuestión que también me interesa comunicar, que también tenemos ya 6 provincias que estamos haciendo un relevamiento en términos legales. ¿Por qué? Porque el artículo 20, que no entró en estos 80 artículos, el artículo 20 cercena el derecho federal de las provincias conforme a la Constitución Nacional, el poder de policía y del registro de los trabajadores y las trabajadoras. O sea que también hay una cuestión en términos de acción colectiva de varias provincias en defender los derechos federales que los otorga la Constitución Nacional. Esto también está en contra, el artículo 20 de la Ley de Modernización Laboral también va en contra de la cuestión federal de las provincias de la República Argentina, ¿no? O sea, de esto vamos a encontrar muchos fallos, entiendo que a favor, porque hay muchas organizaciones sindicales que están haciendo presentaciones, y nosotros también como estados provinciales también estamos ahora analizando y buscando alguna cuestión o legislativa o legal para defender también lo que nos manda la Constitución Nacional. Sí, el trabajo argentino, esencialmente. Che, antes de pasar a la siguiente pregunta, qué valiente la postura del juez Ojeda, ¿no? Que ahora lo tratan de kirchnerista y en la mano en coche, lo detestan ahora, pero el tipo, la verdad que se impuso y está logrando que muchos otros jueces terminen aplicando la misma normativa. Está bueno eso. No, mirá, Pablo, a ver, esta pseudo-modernización laboral, algunas características, ¿no? Va en contra de la Constitución Nacional y puntualmente el artículo 14 bis de la Constitución de 1949, donde se realizó en un contexto de trabajo, ¿no? Ahí tenés una cuestión meramente constitucional. Después tenés una cuestión sociológica, cuando en el mundo, y nosotros desde la provincia tenemos un proyecto, el mundo hizo la primera plenaria OIT para encuadrar los trabajadores por medio de plataformas, y la ley los rechaza. Sí, increíble. Sí. Después tenés, a ver, una cuestión que me parece importante, el hecho de la cuestión ideológica, ¿no? Sacar el fuero laboral, algo que hizo Juan Domingo Perón en 1944, cuando era secretario de Trabajo y Previsión Social, es una hazaña política también, ¿no? Ideológica, política. Y después también algo que me parece importante también, que hay una cuestión soberana, que es cuando excluyen de la ley de contrato de trabajo a los trabajadores portuarios, los trabajadores marítimos y los trabajadores fluviales. ¿Por qué? Porque van en contra de esto que decía Evita, ¿no? Que decía, donde hay un trabajador está la patria. Bueno, empiezan a sacarles todos los derechos, los trabajadores y las trabajadoras se tienen que remitir a las leyes de navegación y también al Código Civil, o sea que esto es el primer obstáculo que tienen ellos para ir en contra de los derechos soberanos de la República Argentina. Y termino con esto. Ellos necesitan sacar los trabajadores metalúrgicos de Río Grande, porque es la única forma que pueden instalar esta base integral con Estados Unidos para controlar la punta de la península de Ushuaia, para controlar la navegación marítima entre dos océanos, ¿no? Totalmente. Me parece que hay un montón de matices tiene esta ley, y bueno, gracias a Dios hay jueces que están haciendo justicia, entre comillas, y defendiendo no solamente los intereses de los trabajadores, sino de todo un pueblo trabajador. Totalmente. Me gusta porque te fuiste adelantando muchas preguntas que te voy a terminar haciendo de todas maneras. Está bueno. Eso quiere decir que estás entrenado a las entrevistas cortas, me parece muy bien, pero quédate tranquilo que yo te doy tiempo. No hay problema, conmigo somos compañeros, no hay drama acá. No. Che, vos sabés que venimos trabajando todas estas cuestiones está claro, ideológicas, constitucionales, sociológicas y también de saña política, ¿no? Totalmente. Estuviste en Tierra del Fuego para participar de la vigilia por Malvinas
Y más allá de que me cuentes un poco tu experiencia ahí, me gustaría ver qué fue lo que se tejió en términos políticos ahí. Me parece muy interesante lo que pudo haber salido, ¿no? O por lo menos lo que se deben haber prometido para más adelante. No, mirá, lo que fue una invitación formal, en tanto en Ushuaia como en Río Grande, porque los dos actos tienen legislación provincial de Tierra del Fuego, y Axel concurrió como invitado oficial, y bueno, ahí también estuvo el gobernador Gustavo Melella, estuvo Ricardo Quintela, así que la verdad que fue un acto federal, patriótico y más que nada soberano, ¿no? Totalmente. A ver, uno no pasa desapercibido el hecho que está a 500 y pico de kilómetros de las Islas Malvinas, y después también el hecho de poner en baluarte a los excombatientes, a aquellos patriotas, héroes que han defendido hasta con su vida las islas, ¿no? Y esto se vio mucho en Ushuaia, y muy fuerte lo de Río Grande. A ver, yo la verdad que la cuestión del Batallón 5 de Infantería Marina, que radica ahí en Río Grande, ha sido condecorado en términos mundiales, ¿no? Por su valentía, por su coraje, por su estrategia en defensa de las islas, y la verdad que fue satisfactorio. Después lo de lo político, y la verdad que es sumamente importante una reunión federal, donde el peronismo se pega un abrazo en el contexto del 2 de abril, ¿no? Y me parece que ese es el camino, ¿no? Menos cuestión de interna, y poner poner de pie al movimiento peronista, ¿no? Sí, totalmente. Te quería contar simplemente que sacamos al aire a Claudio Guida, que vos lo conocés, hablando sobre su experiencia. Un gran compañero. Claro, su experiencia en Malvinas, fue excombatiente. Y nada, quería que me cuentes un poco eso, ¿no? La experiencia también de Malvinas, de lo que implicó estar ahí. Y bueno, y recién mencionabas al gobernador de la provincia de La Rioja, Quintela. Una linda fórmula, ¿no? Kicillof Quintela en algún momento se pensó, en algún momento se pensó. Después, bueno, se cambiaron las cosas, cambiaron las reglas de juego, pero en algún momento se pensó, me parece, ¿no? Está por ahí, está rondando por ahí, por lo menos una fórmula. No, mirá, Pablo, hay un montón de nombres en danzas. Lo que plantea Axel, que este año es un año de construcción, obviamente que yo, como militante peronista, entiendo e interpreto que Axel es el sobreviviente y es el nuevo emergente del movimiento peronista, y obviamente yo en términos personales estoy convencido que es así, pero hay que trabajar, hay que militar, Mira, hay una cuestión que me parece importante, que nosotros tenemos que dejar de ser el partido peronista de los militantes y transformarlos en el movimiento peronista del pueblo trabajador. Me parece que eso es lo que nosotros pretendemos hacer, aquellos que lo acompañamos a Axel, y entendemos que hay que dar la batalla, y hay que dar la batalla volviendo a la concepción movimentista, volviendo a la cuestión federal, y centralizar el movimiento, y más que nada volver al sujeto trabajador, Pablo. A ver, a mí me encantaría volver a tener 20 años, no los tengo, pero el sujeto que atraviesa las generaciones es el trabajador, no el joven. Bueno, y en eso me parece que nosotros es una tarea que me parece que también hay que focalizar. No es casual que quieran eliminar justamente al sujeto trabajador, a los gremios, y por eso está esta reforma patronal, podríamos decir, que quieren imponer, y por eso les da tanta bronca que les pongan un freno, ¿no? Que un juez como Ojeda le ponga un freno a algo que ellos venían ya creyendo que se le iban a llevar de arriba, y no es tan así, van a tener que pelearla al igual que la estamos peleando nosotros. Me parece brillante, justamente lo que estás planteando es lo que quieren eliminar, porque saben que ahí está el núcleo de una posible revolución, si querés, ideológica, para que la gente no se asuste, pero en esencia tiene que ver con eso, ¿no? Con amparar un poco esa idea. Comparto lo que vos manifestabas, Pablo, totalmente, porque vos fíjate que desde la dictadura militar hasta ahora es la primera vez en este momento que Estados Unidos tiene una incidencia fortísima en el gobierno nacional. Y vos fíjate que no vienen con una reforma política, ¿no? No pretenden hacer
de nosotros un país parlamentario, pero sí van al núcleo duro del movimiento, sí van al núcleo duro del pueblo trabajador, que son los propios trabajadores y las organizaciones sindicales, ¿no? Eso intentan neutralizar, eso intentan sacar de la escena política. Por eso es tan importante que se vuelva sujeto y que se hable de que la agenda del movimiento tiene que ser la agenda del laburante, de que no se llega a fin de mes, que pierde el trabajo, que están en contra de sus derechos. Y eso es volver a poner al sujeto en el centro de escena. Me da la sensación de que mucha gente ya se está empezando a dar cuenta, porque lo está viviendo en carne propia, esto que estás mencionando, ¿no? Que están perdiendo el laburo, que cada vez la plata le alcanza para menos y andan en coche. Te hago la última pregunta, que la saqué un poco de una entrevista que a vos mismo te hicieron y que vos lo mencionaste y que a mí me parece muy importante, porque hoy estoy relacionando todo, el tema de soberanía, Malvinas, y me parece que terminar con esto estaría bueno. ¿Qué se sabe de la intervención del puerto de Ushuaia por parte del gobierno nacional? ¿Qué explicación les dieron a ustedes que vos tuviste justamente en Tierra del Fuego? ¿Y cuál crees vos que es el verdadero motivo por el cual se intervino el puerto? No, básicamente, primero que es una intervención, conforme a mi interpretación, direccionada por los Estados Unidos, ¿no? Eso está claro. Vos fijate que interviene en el puerto de Ushuaia de un día para otro, poniendo un poder de una fuerza de seguridad, que es la Prefectura Naval, neutralizando el accionar de los civiles en el puerto de Ushuaia. Y fíjate vos que, por lo menos lo que yo tengo entendido, que la base integral, ¿no? Ellos pretenden modificarla y ponerla en la punta de la península, ¿no? Una especie de peñón de Gibraltar, claro, entre el paso marítimo oceánico entre el Atlántico y el Pacífico. Y esto también habla de que se vence el acuerdo antártico y hay bases argentinas que están muy próximas a las británicas y a las chilenas, ¿no? Y esto es parte, digamos, de esto que mi viejo me decía, el plan Andimia, y que después ya de joven se desmintió, y hoy ya de un adulto se vuelve a instalar, ¿no? Sí, esta cuestión de el posicionamiento de atacar en términos soberanos a nuestra Patagonia. Esto es parte de este plan. Nosotros tenemos que entender que nosotros acá en la provincia de Buenos Aires estamos peleando por el canal de Magdalena. Es verdad. Pero todos los argentinos tenemos que entender y comprender que mientras se amenaza con la cuestión de Groenlandia, en la Patagonia, en el Puerto Ushuaia, ya están avanzando. Están avanzando, de hecho están avanzando. Por eso es tan importante que nuestro gobernador Axel Kicillof haya arrancado, digamos, este tipo de visitas federales en este año, nada más y nada menos que en el centro geográfico de nuestra patria, que es Ushuaia. Nosotros paso el aviso, nosotros desde el Ministerio de Trabajo estamos trabajando en una resolución para que en todos los ministerios de trabajo, en las delegaciones del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, empiece a configurarse con la presencia del mapa bicontinental. Totalmente. Para las empresas, para las organizaciones sindicales, porque, insisto con esto, ¿no? Se anuncian un montón de cosas en Groenlandia, pero ya hay cuestiones que se están concretando en nuestra Patagonia, en nuestras Islas Malvinas, en la Georgia y en la Antártida Argentina. Van a extraer petróleo ahora pronto de las Islas Malvinas y se lo lleva todo empresas inglesas y de Israel. Exacto. Que ya empezaron. Sí, están en eso. Están en todo. Así que bueno, Walter. Por eso es tan importante que tomemos conciencia de esto, Pablo. Totalmente. Te agradezco infinitamente esta charla, hacía rato que no la teníamos. Vamos a tratar de agendar mutuamente para ver si podemos hacer una nueva charla pronto. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo, Walter, y hasta pronto, hasta la próxima. Y estamos hablando en cualquier momento, ¿te parece? Muchas gracias, Pablo, por permitirme manifestar lo que siento, lo que pienso, y saludo
a toda tu audiencia. Dale, muchísimas gracias, Walter. Será hasta la próxima. Gracias. Abrazo grande. Chau, Bueno, chau. ustedes lo escucharon, Chau, chau. era el ministro de Trabajo.